eléctricos, tenemos que ir diferenciando ya cada uno de los circuitos eléctricos existentes. Chicos, es bueno que sepan desde ya. Existen cuatro tipos de circuitos eléctricos. Los circuitos en serie, en paralelo, los mixtos y las mallas eléctricas. Miren, existen cuatro. De los cuatro, por lo menos los primeros dos, quiero abordar este año en segundo de bachillerato. Probablemente en tercero lleguemos a ver los otros dos, probablemente. Inclusive con los chicos actuales de tercero de bachillerato, no he revisado todavía mallas eléctricas. Tal vez lo haga, tal vez, aunque por la planificación que tengo no lo vaya a hacer. Tal vez con ustedes el próximo año se lo haga, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hay conceptos cada vez complejos. Con todo, investiguen qué será una malla eléctrica, qué será un circuito mixto, qué será un circuito en paralelo. Y ahí se van a ir dando cuenta que lo que estamos aprendiendo tiene coherencia. Iremos aplicando los conceptos eléctricos que estamos aprendiendo para que ustedes puedan trabajar sin problemas. ¿Estamos, chicos? Eso es lo que vamos a hacer y comencemos. Vamos a analizar el cronograma de esta semana. Cronograma semana 3, parcial 4. Recuerden, chicos, ya estamos en el parcial 4. Aquí quiero también tomarme unos segunditos para decirles que sean responsables, envíen sus actividades a Fabián, que él es el docente que les va a revisar, porque tenemos que ir ya asignando notas, calificaciones. Les comento, probablemente en física sea en la única asignatura que no tengan calificación. Por el momento, en sus reportes de calificaciones ingresan a la plataforma Carmenta o lo que sea. Pero ya la rectora como máxima autoridad ya nos dio la disposición la semana anterior que tiene que subirse notas. En este aspecto, en el aspecto de física, si es el magíster Fabián quien debe subir, subirá las calificaciones, o si no, la orden de la rectora, de la máxima autoridad, es que el docente entregue las notas a la autoridad y ella como autoridad delegará a otro docente. Y ahí sí no se sabrá quién. Inclusive, la rectora dijo que ella misma podría subir las calificaciones. Así es que, chicos, no es que física no más es, tienen que cumplir, chicos. Es una asignatura del tronco común y tienen que cumplir. Como ya contamos con docentes para física, por lo menos para cerrar este ciclo, entonces yo les pido que cumplan. ¿Sí? Háganlo, cumplan si tienen actividades pendientes, pónganse en contacto con Fabián, que es su docente de matemática y lógica matemática, y digan, lleguen a acuerdos, pero presente. No se dejen acumular las actividades. Luego al final no saben ni por dónde empezar. Y luego, y perdonen, ven, que yo sea sarcástico, sea directo en decir las cosas, van a querer pasar a tercero de bachillerato y sin presentar actividades, y eso no está bien. ¿Sí? Tienen que presentar evidencias. No se mal acostumbren a pasar los años así nomás. Muchos, y perdónenme, yo soy bien directo, que ya les conocí el año anterior, yo me he dado cuenta que desde octavo han estado mal acostumbrados a pasar los años encima, así nomás, con las justas o con ayudas. Son muy pocos los que en realidad sí demuestran aptitud. Yo al menos doy mi punto de vista como docente que fui de ustedes y que sigo siendo, ¿no? De una u otra manera. Muchos están mal acostumbrados, tal vez porque todavía no pierden un añito, están acostumbrados a pasar con las justas o con ayudas. El que quiere pasar, que demuestre. Así sea que se saquen un 5 en un deber, pero que sea un deber honesto, que no sea copiado del compañero o lo que sea. Entonces eso, por favor, están ya a puertas del último año de bachillerato y en el último año les vamos a exigir mucho más. Y es más seguro que nos veamos en tercero, chicos. Entonces, desde ya quiero que haya ese compromiso, que haya mayor responsabilidad. Hay muchos estudiantes que todavía no toman seriedad, están en bachillerato y hasta ahora no toman en serio. Pero bueno, regresemos al cronograma. Vamos a trabajar, chicos. El tema para esta semana, circuitos en serie. Vamos a trabajar con los circuitos en serie. Y de hecho, jóvenes,
ustedes en la práctica ya realizaron un circuito en serie sin que se den cuenta. Miren, estamos ya aplicando poco a poco esos conceptos físicos relacionados a la electricidad, de tal manera que ustedes luego los pongan en práctica. La idea sería, y al menos mi idea como docente, es que pongan en práctica a futuro, que puedan crear circuitos en su hogar, obviamente teniendo los materiales. Si se van a hacer electricistas, ya tengan una idea de cómo realizar las conexiones. Entonces, esa es mi función como docente, irles explicando poquito a poquito para que en algún momento lleguemos a la práctica. Yo sé que por la virtualidad será complicado, pero en un futuro lo podríamos hacer, ¿no? Miren lo que está en el cronograma. Dice, seguir trabajando con el simulador. Miren, vamos a continuar trabajando. Con el simulador, inclusive, ustedes me pueden entender de mejor manera. Ese es el objetivo. Usemos la tecnología. Hoy en día tenemos tantas aplicaciones, programas, simuladores. Simplemente utilicémoslos. Y al menos en esta educación que estamos, con más razón, para que podamos aprender. Yo sé que nos aleja la virtualidad porque en clase sería diferente que yo esté al frente de ustedes en la pizarra explicándoles, debatiendo, dibujando, calculando. Pero bueno, hagámoslo en la virtualidad en lo que se pueda, ¿no? Y el deber para esta semana, si solo tienen una tarea. La semana anterior tuvieron dos, el cuestionario y el informe de la práctica. Vamos con los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Le voy a pedir a Carol Correa que me ayude con la lectura. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Ya, gracias, mija. ¿Ya? Miren, ese es un circuito en serie. Un circuito donde conectamos todos los bornes o terminales uno detrás de otro, uno a continuación de otro, en otras palabras. Ese es un circuito en serie, ¿ya? Vamos a trabajar con el simulador, chicos. Voy a abrir nuevamente mi simulador, que ustedes lo deben tener. No piensen que solo fue para la práctica. Eso es para ustedes, seguirlo utilizando. Con el simulador iremos aprendiendo de mejor manera. Miren, en la jornada vespertina, les comento, me fue tan bien la clase que inclusive yo les dije a los chicos en son de broma, ya no sería necesario que tengamos la otra hora de clase. Con ellos tengo hoy en la tarde. Y lo que yo voy a hacer con ellos es ya mejor hacerles que solitos trabajen en el simulador. Miren, porque ya la clase fue dada. Miren, solo poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. A ver, chicos, miren, estoy compartiendo nuevamente el simulador. ¿Ya? A ver, jóvenes, voy a crear un circuito en serie. Vamos a crear. A ver, voy a tomar del panel izquierdo una batería. Ya, le voy a colocar por ahí. Yo puedo colocarle donde yo quiero. Ustedes también. Para este ejercicio voy a tomar 3 resistencias. 1, 2, 3. No es que solo vamos a trabajar con 3. En algunos circuitos habrán 2, 4, 5, 1 millón de resistencias también. ¿Ya? Vamos a trabajar con 3. Voy a tomar un interruptor, por eso quiero que vayan atendiendo. Y voy a tomar un foco. Listo. Vamos a unir con cables. Voy a ir cerrando. Miren, este es el circuito en serie, donde yo voy conectando los elementos uno a continuación de otro. Miren, por medio de cables, yo voy creando un circuito en serie. El circuito en serie es uno de los circuitos más utilizados, más populares, digámosle así, pero que no siempre se utiliza. Ojo. Es uno de los más sencillos, pero que no siempre se utiliza. Ya les voy a explicar el por qué más adelante. Miren, ese es un circuito en serie. ¿Ya? Ahora, me olvidé de algo. Activar la opción valores. Le voy a activar en este momento. Perfecto. Atentos, por favor, a lo que voy a hacer en pantalla. Estarán atentos, que para eso es la clase virtual, para atender.
Si están por ahí viendo Bob Esponja o lo que sea, solo conectados y hasta ver qué dirá este loco, no, de nada sirve. Tienen que atender a la clase, observar todo lo que yo haga, porque con el simulador voy a trabajar el día de hoy, casi solo con el simulador. Y si es que el tiempo me da, he de pedir, igual que la semana anterior, que un estudiante manipule el simulador, crear en vivo. Verán que no hay cortes comerciales, no hay reprises para esta clase. Hay que atender. Listo. Miren lo que voy a hacer. Me voy al foco. Si se dan cuenta que el foco tiene ya una resistencia. Voy a reducir esa resistencia a 0 en primer lugar. Ya, le voy a dejar en 0. Ya, primer camino. Ahora, chicos, miren los valores de las 3 resistencias. Las 3 tienen un mismo valor, cada una vale 10 ohmios. Podemos inclusive con el código de colores que ya les expliqué alguna vez, verificar si es verdad. Ya, yo veo las banditas y digo que sí, sí son de 10 ohmios. En este momento les pregunto a todos ustedes, ¿dejo las resistencias con esos valores o desean que yo les cambie de valores? Les escucho. ¿Ah? ¿Qué cambia, Licen? Que cambie. Ya, perfecto, cambiémosle. A ver, hagamos esto. A ver, que la primera valga 10. ¿Ya? Pongámosle, vea, voy a la segunda resistencia y si quiero cambiar el valor, recuerden, le doy clic y voy cambiándole. Cambiémosle, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en un valor, a ver, para que salga chévere la práctica, la clase. Le voy a aumentar a 15 le voy a aumentar. Vamos a ver, ya, dejémosle en 15, ya, ya, y voy a cambiarle a la tercera en 20, ya, miren, miren, yo ya sé por qué, miren, como yo ya aprendí física en el colegio, entonces yo ya sé lo que va a pasar, ya, miren, la primera resistencia va a valer 10 ohmios, la segunda 15 y la tercera 20. Yo sé por qué le coloqué esos valores. Listo. Ahora, chicos, miren lo que yo voy a hacer. Voy a, momentáneamente, a ver, ya, hagamos esto, cerremos el circuito. Ustedes aprendieron ya la semana anterior el significado de un circuito abierto y un cerrado. En este momento tengo un abierto, cuando el interruptor no está apagado, ¿no? Entonces ahí no hay flujo de electrones, no hay flujo de corriente eléctrica. Cierro el interruptor y obviamente el circuito cambia a cerrado. Listo. Perfecto, chicos. Ahora, les pregunto, ¿cómo mido yo la corriente eléctrica? A ver, ¿qué tendré que hacer yo para medir la corriente que en este momento está fluyendo? ¿Qué tendré que hacer? A ver, ideas. Aplicar la fórmula de la corriente eléctrica, pero en la resistencia tocaría sumar las 3 resistencias. Ya, perfecto, Yulexi. Miren, ella ya revisó el cronograma por lo que veo. Ya te felicito, Yulexi. Ya, pero ya vamos a hacer eso, Yulexi. Pero en este momento, o sea, en este momento, con el simulador, ¿cómo mido la corriente? A ver, ¿cómo creen que yo debo medir? La corriente La corriente no se mide con el voltímetro. por ahí, perfecto, mi estimada estudiante. Miren, chicos, si se dieron cuenta ustedes, en el simulador hay 2 elementos, el voltímetro y el amperímetro. Todavía no les he enseñado a utilizar estos 2 elementos. ¿Han escuchado alguna vez hablar de voltímetro, amperímetro, multímetro? Tal vez en casa lo tengan, tal vez. ¿Ya? Yo al menos si estuviéramos en la presencialidad, yo les hubiera dicho esto, chicos, formen grupos de 5 estudiantes y cada grupo va a comprarse un multímetro, un protoboard, resistencias, LEDs, batería, cables, diodos y les enseñaría en clase a crear los circuitos. Eso lo haría. Siempre lo he hecho en los colegios que he trabajado. Ahora, por la pandemia, obviamente, hemos tenido que adaptarnos a la virtualidad. Miren, tengo esos 2 aparatitos, el voltímetro y el amperímetro. ¿Para qué me sirve el voltímetro? Para medir voltaje. ¿Para qué me servirá el amperímetro? Para medir amperaje, para medir corriente eléctrica.
Recuerdan que la unidad de la corriente eléctrica es el amperio. Entonces necesito el amperímetro. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a tomar el amperímetro. Miren, ahí está. Pero tengo que conectarle al circuito. Voy a conectarle al circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Le voy a momentáneamente abrir el circuito y voy a hacer una conexión diferente. Miren, así vamos aprendiendo física. Más que sea utilizando simuladores. Miren, voy a conectarle al amperímetro a mi circuito. Miren, ahí está. Irán aprendiendo. Ya me he de morir algún día. Ya, ahí está. En este momento, obviamente, no hay corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Vamos a cerrar el circuito. Ahí está la corriente. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que está en este momento circulando por el circuito? 0,20 amperios. ¿Ya? Miren, para eso sirve el amperímetro, el voltímetro. Ya vamos a utilizar el voltímetro más adelante. ¿Ya? Irán aprendiendo. Miren, esto no aprendimos la semana anterior porque quedó exclusivo para esta semana y para la próxima. Vamos a utilizar ahora los otros aparatos, los otros elementos, voltímetro y amperímetro. Ya, perfecto, chicos. Tómenle, me gustaría que hagan esto, una captura de pantalla. Porque ahora voy a crear un nuevo circuito. ¿No? Atentos ahí. Especialmente yo quiero que noten esto. El valor de la corriente. ¿Cuál es el valor de la corriente en este momento? 0,20 amperios o 0,2 amperios. Ahora, ojo con lo que voy a hacer. Estarán atentos. Voy a cambiar el circuito. Voy a cambiar. Voy a eliminar 2 resistencias y me voy a quedar solo con una. Este cable también lo puedo eliminar. Ya. Ahora, a esta resistencia única le voy a subir a 45 ohmios. Yulexi dijo algo interesante. Me gustaría que repitas lo que dijiste hace unos minutos. Que cuando teníamos las 3 resistencias, para saber el valor total de la resistencia, tocaba sumar las 3. Perfecto, Yulexi. Le escucharon a su compañera. Hay que sumar las resistencias. Una valía 10, la segunda 15, la tercera 20. ¿Cuánto es 10 más 15 y más 20? 45. Ya, ahí está una nueva resistencia, un nuevo circuito con una sola resistencia que vale 45 ohmios. Perfecto, chicos. Ahora, vamos a aprender nuevamente el circuito. Miren lo que pasó. Pregunto a mis futuros estudiantes de tercero, si es que llegan, ¿qué pasó con la corriente eléctrica? Se mantiene. Se mantiene como la otra porque tiene 0.2 amperios. Perfecto. Miren lo que pasó. El valor es el mismo. ¿Qué nos dimos cuenta en este momento? Que la corriente no cambió. A pesar que yo, obviamente, que tuve que cambiarle la estructura del circuito, pero sin embargo la corriente no cambió. Eso es lo que quiero que aprendan esta semana. Dicen, ese es el circuito equivalente del anterior. Exacto, muy bien, Karen. Es el circuito equivalente del anterior. En el anterior, yo tenía 3 resistencias. Ahora tengo solo una. En este nuevo circuito, que se le conoce como circuito equivalente, obtengo el mismo valor. Vamos a revisar el cronograma y verificar si se cumplió todo lo que hice. Características del circuito en serie. Por favor, Viviana, la primera. ¿Qué nos dice? Suministrar Se a los llama terminales circuito en serie a un tipo A ver, no te escuchamos bien. A ver, suministran a los terminales la suministra a los misma. terminales de la misma cantidad de corriente. ¿Ya? ¿Y qué dice ahí? La intensidad de corriente es constante.
Ustedes ya han aprendido el significado de la palabra constante. ¿Qué quiere decirnos constante? Que no cambia. Ese valor de 0,20 amperios circula por la resistencia, por el interruptor, por el foco, por la batería, por todos los elementos. No cambia la corriente en ningún momento. Esta es una de las características fundamentales de un circuito en serie, que la intensidad de corriente es constante, no cambia. Miren, se cumplió la primera condición, la primera característica. Vamos con la segunda. A ver, ¿qué dice la segunda característica, Andy Otto? La resistencia es equivalente, es igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectada. RS es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Ya, gracias, Andy. Lo que dijo Julexi se cumplió en este momento. Miren, yo tuve que hallar una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente se le conoce como resistencia en serie. RS, resistencia en serie. Cuando ustedes en un circuito eléctrico tengan 2, 3, 4, 5 mil resistencias, la recomendación que dan los físicos, los matemáticos, es que reduzcan a una sola resistencia, porque con una es más fácil aplicar la ley de Ohm, que ya aprendimos hace 2 semanas atrás. No sé si recuerdan la ley de Ohm. Y vamos a seguir aplicando esa ley. Esta ley es importante en el estudio de la electricidad. Así como en el MRU les había enseñado el triángulo, en la ley de Ohm aparece otro triángulo. La ley de Ohm, en honor a George Simon Ohm, ¿no? Él fue que hizo este trabajo por allá por el siglo XVIII y llegó a determinar estas conclusiones. Él se dio cuenta que si suma todas las resistencias, llegará a tener una sola. Y con esa sola resistencia será hasta más fácil trabajar. Y eso es lo que yo hice en la práctica. Miren, yo en un inicio trabajé con 3 resistencias y luego trabajé solo con una. Sumé los 3 valores para obtener esa nueva resistencia de 45 ohmios. De tal manera de darnos cuenta que el circuito es equivalente. La idea es la misma, solo que tenía en un inicio 3 resistencias y ahora solo tengo una. Entonces, miren, se está cumpliendo lo que estamos aprendiendo con relación al circuito en serie. Entonces, miren, esta segunda característica es una de las también importantes. Y aquí viene una reflexión que quiero hacerles a todos desde ya, chicos. Si de repente ustedes llegaran a determinar mal el valor de la resistencia en serie, ¿saben lo que va a pasar? Se van a equivocar todo el ejercicio. Les aviso desde ya. Si se llegan a equivocar la resistencia en serie, se dañó todos los cálculos. Hagan lo que hagan. A mí me ha pasado a veces en pruebas de supletorio especialmente que se equivocaron un cálculo. Yo recuerdo hace 2 años atrás, que fue la última vez que tomé supletorio en segundo, yo les tomé en el supletorio y les comento que este año hubiera querido que pase lo mismo, pero para la pandemia no pasó. Yo siempre tengo la costumbre de colocarles un circuito que vale 4 puntos. ¿Y saben lo que pasó? Que muchos se equivocaban la resistencia equivalente y solo llegaban a obtener 0,5 sobre 4. Se equivocaron todos los cálculos. Porque si ustedes se equivocan un cálculo, marcha todo, especialmente en el tema de la próxima semana, circuitos en paralelo. Si en el circuito en paralelo hallan mal la resistencia equivalente, chicos, no van a hallar bien todas las demás respuestas. Entonces, les aviso desde ya para que vayan tomando en cuenta que hay que hacer bien los cálculos. Y miren, sumar las resistencias no es nada del otro mundo. Sumo y ya tengo la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, sí se está cumpliendo la segunda característica. Vamos con la tercera. Señorita Meili Huele, ¿qué nos dice la tercera característica?
Por cada resistencia eléctrica habrá un voltaje conocido como caída de potencial. La suma de todas las caídas de potencial da lugar al voltaje suministrado. T igual a V1 más V2 más V3 más VB. Ya, gracias, Meile. A ver, chicos, por cada resistencia habrá una caída de potencial. En otras palabras, habrá un voltaje en cada resistencia. Aquí quiero hacer una reflexión, chicos. En este momento, el voltaje que está en la resistencia de 45 ohmios es 9 voltios. Es el mismo. ¿Por qué? Porque solo tengo una resistencia en este momento. Pero si yo regreso al circuito anterior, nos vamos a dar cuenta que cada resistencia tiene un valor diferente. Y voy a hacer eso en este momento, chicos. Voy a regresar al circuito anterior. Voy a crear nuevamente el circuito anterior. Sería chévere que hubiera cómo regresar, pero no hay chance aquí. Nos toca armar nuevamente el circuito. A ver, era 3 resistencias, ¿no? 1, 2, 3, ya, voy a unir con cables. Ya. Voy a regresar al circuito de 3 resistencias. ¿Cuáles eran los valores? A ver, la primera era de 10 ohmios, le voy a bajar a 10. Ya, ¿de cuánto era la segunda? A ver, ¿quién es? 15. 15. Ya, ¿de 15. cuánto era la tercera? 20. Ya, 20. perfecto. Eso, ahí me daré cuenta 20. si están atendiendo. Ya, chévere, chicos. Miren, chicos, por cada resistencia habrá una caída de potencial, nos dice. Ahora, ¿cómo mido yo el voltaje? ¿Qué necesito ahora para el voltaje? Ahí sí ocupamos el voltímetro. Perfecto. Vamos a utilizar el voltímetro, más que sea en forma virtual. Voy a arrastrar el voltímetro. Ahí le puedo colocar, en cualquier lugar. Esto se aprende manipulando, así como ustedes tienen su celular, están chateando con el Basile, lo que sea, pero que le sacan jugo al teléfono, hagan lo mismo con el simulador. Moñando se aprende, dice un dicho, ¿ya? El voltímetro tiene 2 polos, tiene 2 cablecitos, un negro y un rojo. El negro es polo positivo y el rojo es negativo, en el caso que ustedes no sepan, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Al cable rojo, miren dónde le voy a colocar. Al inicio de la resistencia. Ahí. Y al otro cable en el otro polo. Pero obviamente no me marca voltaje. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Voy a cerrar el circuito. Miren. En este momento estamos observando que hay un voltaje de 2 voltios en la primera resistencia. 2 voltios. De los 9 voltios que suministra la batería, la pila, como le quieran llamar, 2 voltios están destinados a la primera resistencia. Esa es una caída de potencial, jóvenes. Esa es la caída de potencial. Voy a escribir las respuestas en pantalla. Este es el voltaje 1. Voltaje 1, ¿cuánto? 2 voltios. Listo. Ya tengo el voltaje 1. Voy a mover los cables a la segunda resistencia y vamos a ver cuánto nos mide. Ahí está. ¿Cuál es el voltaje número 2? ¿Qué nos marca el voltímetro? 3 voltios. Eso, 3 voltios. Ya. Ahora, movamos a la tercera resistencia. ¿Cuánto nos marcó? 4. 4 voltios. ¿Qué nos dimos cuenta en este momento, mis estimados jóvenes? Que por cada resistencia hay un voltaje, hay una caída de potencial, como ustedes quieran llamarlo. Ya. Pregunto yo, ¿qué pasa si suman los 3 voltajes? Sale el voltaje total. Sale el total. 2 más 3, 5 más 4, 9. Esto no es magia, no es vudú, no es nada, es física nada más. Miren,
Eso tiene que cumplirse en un circuito en serie, chicos. Si ustedes hicieron bien las conexiones, hicieron bien las mediciones, hicieron bien los cálculos, tiene que cumplirse todas las características de un circuito en serie. Miren, está bonito hasta para capturar pantalla y subirle a mi Twitter de una vez esta imagen. Ve, está linda. Ve, hasta para poder publicitar. Miren, así vamos aprendiendo. Ante la virtualidad, tengo que buscar las maneras de llegar con el conocimiento a mis estudiantes. Créanme que si estuviéramos en la presencialidad, les haría crear en vivo. Ustedes mismos, a ver, traen los cables, traen la resistencia, traen el protoboard, traen todo y vamos midiendo. Y que ustedes mismos experimenten, jueguen, como sé decir yo. Esto tiene que cumplirse. Si no se cumple lo que están viendo en pantalla, algo hicieron mal. Tal vez la conexión está mal hecha, tal vez algún cálculo está mal hecho. Y si ustedes demostraron lo que ven en pantalla, diré, sí aprendieron los conceptos de un circuito en serie mis estudiantes de segundo de bachillerato. Regreso, voy a capturar pantalla de una vez para subirle a mi Twitter de una vez. Listo. Regreso al cronograma. Miren lo que dice, lo que leyó la señorita Buele. ¿Se cumplió, sí o no? Les escucho. Sí, dice. Sí, se cumplió. Sí, dice. ¿Qué dice ahí? El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Se cumplió. ¿Qué nos dice la cuarta característica, Darío? Por favor. Dice, la principal desventaja de este circuito radica en que si se rompe algún elemento de los que conforman el circuito o hay algún falso contacto, se interrumpe la circulación de la corriente eléctrica y el circuito se abrirá, deja de funcionar. Ya. Chicos, no todo lo que brilla es oro. Eso es bueno decirles. Han escuchado ese famosísimo refrán. Miren, el circuito en serie, a pesar de ser un circuito sencillo, fácil de analizar, tiene sus desventajas. Chicos, esa es la principal desventaja que tiene un circuito en serie, que si se daña un elemento, deja de funcionar. Un ejemplo práctico, los foquitos de Navidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pienso que cuando ya van a poner el árbol de Navidad para que llegue Santa Claus y todo lo demás, se han dado cuenta a veces, no siempre pasa, que en algún momento un foquito se puede quemar. ¿Qué pasa con los demás? En algunos juegos. Ya no funciona. Ya no sirve. Ya se daña. no funciona. Ya no funciona. Ya valió todo. Ya valió, no. dicen por ahí. Eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque está conectado en serie. Por eso se daña. ¿Qué me dijeron en la vespertina el día martes? Dijeron, si un foquito se quema, deja de funcionar. Sí, estás bien, le dije a Nicole, que es una excelente estudiante en la vespertina. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender. Por eso llegan en algunos circuitos dejan de funcionar. Entonces ya se dieron cuenta el por qué algún elemento si se dañó y por qué el circuito ya no funciona, es porque está conectado en serie. Los foquitos de Navidad es uno de los ejemplos clásicos. Se quemó un foquito. No es que se queman todos. Puede ser que los demás foquitos funcionen, pero el hecho de que se haya quemado o haya dejado de funcionar impide que la corriente eléctrica llegue y siga fluyendo hacia los demás. Por eso ya no se prenden los demás. Ahí está un ejemplo práctico. O sea, este circuito tiene esa desventaja. Tiene que si un elemento se dañó, los demás dejaron de funcionar. Por eso los aparatos eléctricos en algún momento llegan a dañarse, no solo por el uso, sino también a veces pasa porque está conectado en serie. Y uno de los elementos que se dañó, no es que lo demás se dañó, puede ser que se dañen todos, no en cadena, se quemaron todos de una vez, pero basta que uno se queme, dejó de funcionar. Esa es la razón por la cual las instalaciones eléctricas en algunos casos se conecta en paralelo y ya no en serie. Las conexiones eléctricas de la mayoría de los hogares están en paralelo.
Me gustaría que para la próxima semana alguien de ustedes tome la batuta y diga, yo voy a dar la clase. Yo investigué qué es un circuito en paralelo. Y ahí se van a dar cuenta el por qué en las instalaciones, en los hogares, se utiliza más en paralelo y no en serie. Queda abierta la propuesta si alguien de ustedes desea tomar la batuta la próxima semana. No es que quiera barajarme, no quiero enseñar, sino que ustedes también tienen esa responsabilidad de investigar. Y miren, chicos, eso quiero que vayan aprendiendo. Y por favor, vamos registrando la asistencia de una vez para yo tener constancia de los estudiantes que están presentes. Y hay estudiantes que ya me están registrando. Procedan, por favor. Y antes de continuar, chicos, les pregunto, ¿pudieron entender lo que es un circuito en serie, sí o no? Yo le veo sencillo. Y lo sé con el Sí, le sé. simulador. Vea, con el simulador estuvo todo bonito, todo very good, como sé decir yo. Aprendan ustedes también desde la casa, manipulando, y se van a dar cuenta que es verdad. Ahora, obviamente, una cosa es trabajar con el simulador y otra muy diferente, hacer los cálculos a mano. Y eso vamos a analizar rápidamente en los segunditos que nos quedan. Ejemplo, en el circuito de la figura determine resistencia equivalente, intensidad de corriente y caídas de potencial. Ahí está el circuito. Por cuestiones de tiempo, no le voy a construir en este momento en el simulador. Ustedes lo pueden hacer. Miren lo que hice. Identifiqué los datos, las incógnitas y algo muy importante. Miren lo que hice. Dibujé el circuito reducido. Tienen que dibujar un nuevo circuito con una sola resistencia. Lo que yo hice durante la clase. Ustedes me vieron, empecé con 3 resistencias, luego ya solo tuve una. Cuando vayan a realizar su tarea, no se olviden de dibujar el circuito reducido. Y comienzo con la solución. Primero hallo la resistencia en serie. Es fácil sumar las resistencias y llegaré al primer valor. ¿Cómo hallo la intensidad de corriente que viaja por el circuito? Con la ley de Ohm. Apliqué la ley de Ohm para obtener este valor. Listo, vamos muy bien hasta ahí. Miren, no es difícil si ustedes van haciendo bien las cosas. ¿Cómo determino las caídas de potencial? Aplicando también la ley de Ohm. Y aquí viene una parte importante. Miren, la intensidad de corriente es la misma. Lo que cambió fue el valor de las resistencias. De ahí salieron esos 3 valores. Y como paso final, sumo los 3 voltajes y eso es todo. Eso es todo, chicos. Espero que hayan aprendido un poquito más. Nos vemos la próxima.